Noticias astrológicas. ¿Qué está sucediendo con Afganistán a nivel astral, a nivel astrológico? Bueno, hablar de Afganistán es complejo. Afganistán tiene muchas cartas natales. Habría que hacerle todo un estudio profundo, complejo, estructural a la historia de Afganistán para sacar todas esas cartas natales que tiene Afganistán. Sin embargo, pues como la noticia está muy fresca, muy reciente, la noticia de la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán y todo este lío que se ha formado, este caos entre la gente que pues no quiere que los talibanes comanden la nación, tienen miedo. Bueno, entonces se ha formado todo este caos allí en estos días, desde la luna creciente en Escorpión del 15 de agosto. Entonces, bueno, he tomado la carta del 8 de agosto de 1919. La fijamos 8-9 de agosto de 1919, cuando se firma el Tratado de Rawalpindi. Este tratado pues termina esa injerencia del Reino Unido en Afganistán, ya que Afganistán era un protectorado del Reino Unido. He decidido esta fecha porque más o menos es como la entrada de Afganistán a convertirse pues en un estado moderno, en una nación moderna de cierta manera. Cuando el Reino Unido entrega naciones, ahí empiezan a surgir los estados-nación como formas en la geopolítica, formas de organización política. Entonces, he considerado que esta fecha pues podría ser ese nacimiento de Afganistán como una nación, pero obviamente Afganistán antes había sido un reino, había tenido varios reinos anteriormente a la injerencia del Reino Unido, a la ocupación del Reino Unido, y después del Reino Unido pues Afganistán tuvo diferentes periodos también de diferentes reinos, dinastías que lo gobernaron. Tuvo la intervención de la Unión Soviética, estuvo metido ahí un buen tiempo. Ahora la injerencia de Estados Unidos, y pues Estados Unidos suelta ya finalmente el balón en Afganistán, y parece ser que ahora el que va a tomar las riendas de este país es China. China ya está hablando ahí con los talibanes, en fin. Esto es realmente un poco pues triste y lamentable para esta nación y para muchas naciones del mundo que no se pueden realmente autodeterminar en sus historias porque siempre están viviendo intervenciones, injerencias, siempre están viviendo esos conflictos. Lo mismo, por ejemplo, con Haití, ahí vemos también mucha injerencia, mucha intervención, muchos problemas, no los dejan desarrollar, no los dejan ser. Entonces aquí en América Latina pasa lo mismo con mi país, Colombia. Somos naciones a las que no nos dejan ser, siempre hay intervencionismos y por esa razón no nos desarrollamos porque no nos dejan nacer, no nos dejan ni siquiera incorporar el primer arquetipo que es Aries, casa 1, la autodeterminación. Entonces eso sucede con Afganistán. Sin embargo, pues hemos tomado la carta del 9 de agosto de 1919 cuando ya se firma este tratado. Y Afganistán pues se libera del Reino Unido y empieza a intentar ser un estado-nación moderno, pero pues hay muchas cartas más. Yo a esta carta que vemos los planetas internos le puse ascendente Capricornio. La fijé como ascendente Capricornio. ¿Por qué? Por la imagen que dan todos estos países. Todos estos países dan una imagen muy arraigada al pasado, a la tradición, a la religión, al patriarcado. Todos estos países dan esa imagen.
Claro que estos países han tenido sus épocas, unas épocas más flexibles, más liberales. Por ejemplo, cuando la Unión Soviética intervino en Afganistán, obvio que generó sus cosas tremendas, sus cosas muy, muy malas, pero a la mujer le fue bien. La mujer tuvo muchas libertades, la mujer se empoderó. Entonces, bueno, ahí vemos los pros y los contras de cada intervención en cada momento. Entonces, estos países siempre muestran esa imagen como patriarcal, arraigada en el pasado, en la tradición, la autoridad masculina siempre. Entonces son muy capricornianos, muy capricornianos. También podrían incorporar, por ejemplo, el arquetipo cáncer, también está muy arraigado al pasado, a la tradición, a este tipo de conceptos, pero no se me hace para Afganistán que sea un ascendente cáncer, porque Afganistán no tiene salida al mar, está solamente, y es muy árido, muy desértico, entonces es más arquetipo Capricornio. Al ser arquetipo Capricornio, cuando lo fijo como ascendente Capricornio, me da un sol en Leo de casa 8. Recordemos que uno brilla a través de la posición del sol. Un sol de casa 8 siempre nos va a hablar de ser reconocidos un poco pues, por la guerra, el extremismo, y también la casa 8 nos habla de las crisis, esos constantes cambios y crisis. La casa 8 nos habla de las drogas, y recuerden que Afganistán tiene que ver mucho con el opio y la heroína. Entonces es un sol de casa 8, nomás miren su bandera, tiene el color negro en su bandera, eso es un sol de casa 8. Es la naturaleza del país, como el país también brilla por ciertas cosas. Bueno, aunque el sol de casa 8 también es un sol de los misterios, hay muchos misterios en su historia que puede llegar a guardar Afganistán, muchos misterios por descubrir y muchas tramas, muchos intrínculis, hay mucho que ver allí. Habría que hacerle un análisis mucho más profundo a Afganistán, más allá de esta noticia. Bueno, entonces fijamos esta carta así, fijamos esta carta de esta manera, con ascendente Capricornio, sol en Leo de casa 8. Entonces fijamos una hora supuesta que serían las 3 de la tarde para que nos dé ese ascendente Capricornio. Entonces vamos a ver que la caída de las estructuras capricornianas, los planetas que están externos son los tránsitos planetarios, los planetas que están internos son los de la carta natal, los del 9 de agosto de 1819 con el Tratado de Independencia del Reino Unido. Los que están afuera son los tránsitos planetarios para el día 15 de agosto del 2021, cuando las tropas estadounidenses se van, entregan, ya, dejan botado el país, le sacamos ya la sangre a este país, no podemos invertir más dinero, dice Biden, en este país, tenemos muchos problemas económicos en nuestro propio país, ya, les dejan ahí botado el asunto, botados los huesos, ya se chuparon toda la sangre de la energía de este país. No construyeron democracia, no construyeron instituciones democráticas, escuelas, colegios, universidades, asuntos para la mujer, derechos humanos, no hicieron nada, solo fueron por lo suyo y ahí lo dejan botado. Y pues, ¿quién va a recoger esto? China. China es el que va a recoger esto y ya veremos qué pasa. Si esta fuese la carta de Afganistán, pues miremos cuáles son los arquetipos de Estados Unidos para Afganistán. Estados Unidos es Sol en Cáncer, ascendente Sagitario. Entonces, Sagitario estaría detrás, en la casa 12. Entonces, Sagitario funciona como un secuestrador de la energía, como el que te secuestra. La casa 12 es la casa de la cárcel, del secuestro. Entonces, por eso Estados Unidos estuvo 20 años interviniendo, secuestrando ahí esa energía de Afganistán.
Pero también Estados Unidos es Cáncer, es un sol en Cáncer, entonces también funciona como casa 7, como un socio comercial que de todas maneras no puede perder, al ser un ascendente Capricornio, tiene que estar siempre relacionado con los ascendentes Cáncer. Si ahora el balón pasa a la cancha y al control de China, y China, los arquetipos de China son Sol en Libra, ascendente Tauro. Entonces vemos que quién es Libra y quién es Tauro para Afganistán. Libra es la casa 10 de la autoridad y Tauro es la casa 5 de la creación, la creatividad, las empresas, la marca propia. Entonces yo creo que pues China va a entrar con mucha autoridad a crear empresas a Afganistán. También parte de Tauro está en la casa 4 que da esa estabilidad, pero la regencia está en casa 5, cúspide de la casa 5 en Tauro. Entonces viene a ser China un generador de empresas en Afganistán. Es que eso ya está clarísimo, ya se ve cómo es el asunto. Pero tenemos que entender esta entrega del balón, esta entrega en el juego. Estados Unidos le entrega eso, o se lo deja ahí botado para que China recoja los huesos y vea qué hace con ese país. Esta entrega se da entre las dos lunas llenas en Acuario. El 15 de agosto, pues la luna estaba aquí creciendo en Escorpión. Vean, la luna conectó con la Lilith natal de Afganistán. Entonces la luna está dándole, activando esa parte oscura, esa parte de sombra, de sufrimiento de Afganistán. Pero hay que entender que la luna se va a llenar aquí. Para el 22 de agosto va a ser completamente luna llena. Aquí se encuentra la luna con Júpiter el 22 de agosto y tenemos la segunda luna llena en Acuario. Entonces, este evento de la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán sucede en medio de las dos lunas llenas en Acuario que hay este año 2021, en un año tan acuariano, con la entrada a la era de aire, era de Acuario. Yo les indicaba en noticias astrológicas que teníamos que estar pendientes de la caja de Pandora, de qué era lo que se estaba liberando. Veíamos que el cambio climático, el terremoto de Haití, migraciones en todo el planeta, protestas en todo el planeta. Entonces se están liberando todas esas cajas de Pandora y ahora esta es otra caja de Pandora que se libera. Entonces liberan a ese pueblo, pero vaya que cada liberación acarrea, la libertad acarrea mucha responsabilidad. Cuando dejamos libre algo y no promovimos la democracia, no fortalecimos los valores, no fortalecimos nada, simplemente como hizo Estados Unidos, succionó la energía de este país, se robó los recursos, pero dejó ahí, no entregó nada, no entregó de verdad democracia como se pretendía. Entonces, aunque pues Biden dice que es que ellos lo hacían era para protegerse a ellos, bueno, pues obvio, siempre lo hacen es para su interés personal, pero nunca para llevar un legado cultural a otros países, a otros lugares del mundo. Entonces, pues vemos que esto sucedía, esta caja de Pandora se liberaba y toda caja de Pandora, como les explicaba, como les explico ahí en noticias astrológicas, con la segunda luna llena en Acuario del 22 de agosto, pues esas liberaciones pueden traer o algo positivo o algo negativo. Siempre cuando liberamos algo, pues sale lo bueno y también sale lo malo. Entonces esa es una de las cuestiones importantes que hay que notar. El día 15 de agosto, la luna conecta con la Lilith, o sea, con esa sombra, la parte oscura, genera esa sensibilidad, ese miedo, ese terror en las personas. La luna negra siempre es el terror, el miedo, los traumas, a revivir el trauma. Bueno, entonces eso tenemos que verlo. Otra cosa importante que hay que ver del tránsito planetario para esta fecha, 15 de agosto del 2021, con la retirada de las tropas, es que pues el Sol está muy cerca del Sol natal. Está súper cerca, está
está, a ver, miremoslo acá, está súper cerca, está a unos 2 grados del sol natal, está muy cerca del sol natal. Entonces, y vemos que el vértex, el punto vértex también está muy cerca del sol en tránsito y del sol natal. Entonces el vértex siempre es un punto de cambio, un punto como de quiebre en tu vida. Se han visto en las películas el punto de giro de una película, cuando todo cambia, las cosas van de una manera y ¡plum! Eso cambia todo. Eso es el vértex, los puntos de giro en nuestra vida. Entonces ese vértex está ahí muy cerca del sol natal y muy cerca del sol en tránsito. Entonces, bueno. La parte del infortunio, también la revisábamos con la noticia de Haití. La parte del infortunio, de las partes de la fortuna y la parte del infortunio vamos a hablar ahorita en otro video que voy a hacer para explicar el tema de Haití y vamos a hablar un poco de las partes del infortunio. Entonces también los invito a que vean ese otro clip, esa otra pequeña noticia, esa otra pequeña píldora. Bueno, la parte del infortunio también está aquí atravesando, está en conjunción con el vértex natal del país y atravesando todo este stellium que tiene Afganistán en Leo, entre la casa 7 y la casa 8. Ahí tenemos Marte en los últimos grados de Cáncer, tenemos a Júpiter en Leo, a Neptuno en Leo, al vértex en Leo, a Mercurio en Leo, a Saturno en Leo y pues ya al Sol en Leo, perdón, y a Saturno en los primeros grados de Virgo. Hay todo un stellium entre casa 7 y casa 8 y pues mucha energía Leo. Bueno, entonces estamos en esta temporada Leo Acuario, porque todos los planetas que cruzaron en este mes por Leo, Mercurio, Marte, Venus, que atravesaron Leo, y hemos tenido las 2 lunas llenas en Acuario, la luna nueva en Leo, pues activaron todo este stellium de Afganistán, terminaron activando situaciones que se tenían que mover. Ahora los nodos lunares están a punto de encontrarse con los mismos nodos lunares, pero de modo inverso, están a la inversa. Entonces aquí tenemos el nodo norte, está viajando por Géminis, y está a punto de encontrarse con el nodo sur natal del país. Entonces ahora el país tiene que hacer como una jugada a la inversa. Por donde tendría que evolucionar, él tiene que soltar. Y por donde tiene que soltar, ahora tiene que evolucionar. Entonces tiene que hacer la jugada a la inversa. Entonces, bueno, el nodo norte está viajando por acá y muy pronto se va a encontrar. En unas cortas semanas o meses, pues vamos a seguir teniendo noticias muy importantes de Afganistán en unos pocos meses, cuando los nodos lunares conecten con sus nodos natales. Vamos a tener esas informaciones. Además que el nodo norte se va a encontrar con Lilith. Esta Lilith aquí está mal configurada. La Lilith tiene que estar aquí adelante del nodo norte y se van a encontrar aquí en los primeros grados de Géminis. Entonces, bueno, tachen esa Lilith, no la tengan en cuenta, la Lilith va a estar aquí. A veces sucede eso con los programas, no hay problema, es cuestión de entenderlo. Así. Bueno, el nodo sur estuvo viajando por la casa 12 de Afganistán, es decir que pues fue un tiempo de soltar, que estaban soltando a las tropas, estaban sacando tropas, estaban liquidando, era un periodo de soltar. Y bueno, ahora ese nodo sur se va a conectar con el nodo norte, por donde se tiene que evolucionar, ahora se tiene que soltar. Por eso digo, cuando los nodos están así invertidos, tenemos que hacer el trabajo a la inversa. Y aquí, por donde se supone que hay que soltar, pues se tiene que evolucionar por ahí. Entonces hay que hacer un trabajo como a la inversa en este periodo de tiempo para Afganistán. Es interesante ver en esta natal del 1919, de la independencia del Reino Unido, cómo el nodo norte está en conjunción con la parte del infortunio. ¿Sí ven la crucecita? La parte del infortunio. Bueno, el nodo norte nos indica cómo tenemos que evolucionar. Es un trabajo un poco, pues, incómodo. Cuando uno tiene que esforzarse por evolucionar, pues es incómodo.
Es como si te dijeran, bueno, para eliminar los gorditos tienes que ir al gimnasio a hacer no sé cuántos abdominales, trotar, eso es incómodo, o sea, que nadie quiere hacer eso, pero bueno, es lo que se necesita, hacer ese ejercicio, no sé qué, para poder tener ese cuerpo esbelto, bonito, saludable, como se quiere. Entonces siempre evolucionar, siempre el nodo norte implica incomodidad. Y vemos que el nodo norte está justamente en conjunción con el infortunio. Entonces, para que Afganistán evolucione, tiene que pasarle primero algo desafortunado, algo feo, algo de mala suerte, y así Afganistán podrá evolucionar. Bueno, entonces vemos también que la caída de las estructuras capricornianas pues se dio en la casa 1 de Afganistán, el 2020 se dio en la casa 1. Aquí estaban Plutón, Saturno y Júpiter, estos tres estaban concentrados en la casa 1 de Afganistán. Entonces eso es como la imagen que yo le había presentado los últimos 20 años al mundo se desfragmenta, se desestructura. Y ahora viene el año 2022 y en el 2022 hemos tenido las cuadraturas entre Saturno en Acuario y Urano en Tauro. Urano en Tauro actuando aquí en la casa 4 de Afganistán, desestabilizando Afganistán. Entonces, es un año de mucha inestabilidad para Afganistán. O sea, cuando algo pasa por nuestro casa 4, sentimos de alguna manera que no tenemos piso. El Urano pasando por casa 4 nos hace sentir eso, que no hay como piso, de pronto tenemos que mudarnos mucho, o problemas con papá y mamá, o la familia está alterada, o la casa adentro está alterada, hay alteraciones internas. Ese es ese Urano desestabilizando lo que debería estar estable. Y bueno, Saturno generando un compromiso muy fuerte, generándole fuerte compromiso a Afganistán en la casa 1, o sea, para hacerse responsable de él mismo. Y ahora Saturno entrando a la casa 2 es que se haga responsable de su economía. Esto es un asunto con la economía. Miremos que la segunda luna llena se va a dar aquí en conjunción con Júpiter, y Júpiter está en conjunción con el Urano natal de Afganistán. Lo está tocando, así que todo este final de año del 2021 y comienzos del 2022, pues activará al Urano natal de Afganistán. Júpiter conectará con el Urano natal de Afganistán. Recordemos que el Urano es la revolución, la gente va a estar muy revolucionada, y Júpiter es como bombear algo. O sea, Júpiter exagera el proceso. Y es algo que tiene que ver con su economía. Está en la casa 2, es una revolución por la economía, por el dinero, por el territorio. Entonces esto se va a haber mucha explosión en este asunto. Mucha explosión en este asunto de la economía. Entonces yo no sé, la gente va a estar muy rebelde estos 6 meses, y los primeros meses del 2022 van a estar muy rebeldes allí en Afganistán. Tanto el pueblo como los que quieren comandar ahora, que son los talibanes. Entonces esto va a estar un poco complejo. Bueno, resulta que aquí Venus ya está en la casa 9. Venus está ya entrando en Libra, en la casa 9 de Afganistán. Y Venus ingresada en Libra empieza a mover todas estas reuniones que están dando ahorita en la ONU, reuniones de último momento. Ya Venus entró en Libra. Digamos, esta es la carta del 15 de agosto, pero ya hoy que estoy grabando el video 17 de agosto, ya la Venus está ingresada en Libra, y por eso empezaron todas esas reuniones en la ONU, en no sé qué, todos los países, Alemania, China, Rusia, todos pues casa 9 del extranjero, todos preocupados, ¿qué vamos a hacer con Afganistán? ¿Qué vamos a hacer con los talibanes? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, acá no, ¿qué pasó con esta patria
se supone que debieron llevar democracia, instituciones, fortalecer el tema de derechos humanos, no se hizo nada, solo se sustrajo la energía de una manera muy vampiro. Se sacó la energía y no se entregó algo a cambio. No se entregó nada a cambio. Bueno, eso está mal. Y eso nos habla un poco más de la caída de Estados Unidos. Estados Unidos está en un proceso de soltar su propia grandeza. Soltar su grandeza. Al no poder Estados Unidos tener poder en más lugares y empieza a entregar, a soltar lugares, vemos la caída del imperio. Así fue el imperio romano, así han sido todos los imperios. Empiezan a perder esa hegemonía, ese poder, ese control, entonces empiezan a hacerse un poco más pequeños. No significa que Estados Unidos ya dejó de ser, no, eso a Estados Unidos le queda mucho tiempo. Estados Unidos sigue siendo una potencia militar muy grande, entonces a Estados Unidos todavía le queda muchísimo tiempo, pero ahí vamos viendo como esas pequeñas muestras de cómo va perdiendo ese poder, de cómo se va desgastando, porque las cosas que se agrandan, que se inflan tanto, en un momento llegan a su límite y después empiezan a contraerse. Esa es la naturaleza de los ciclos de la vida y de las cosas. Entonces, pues nada, por eso vemos esta Venus aquí intentando pacificar el asunto, resolver situaciones. Vamos a ver en estos días a Marte y a Mercurio entrando también en los últimos grados de Virgo y en los primeros grados de Libra, activando la casa 9 de Afganistán. Entonces vamos a ver unos meses, el mes Virgo y el mes Libra, en que el mundo internacional va a estar muy atento, muy preocupado, muy dando sus pasos para ver cómo arreglan, a qué acuerdo llegan con estos nuevos mandatarios de Afganistán, que se supone pues son los talibanes. Entonces, pues nada, recordemos, amigos, que sí, todo esta imagen, esta carta que he seleccionado con ascendente Capricornio, pues nos da más esa imagen de Afganistán, pero es un supuesto. Podría ser Cáncer, pero descartamos a Cáncer por el tema del agua, que Afganistán no tiene salida al mar, no tiene ríos, es muy árido, muy desértico, entonces es más capricorniano. También podría ser un ascendente Tauro, porque Tauro también le da esa cuestión de la tradición del pasado, son signos conservadores. Aquí quiero hacer un gran paréntesis, que algo sea conservador no significa que sea totalmente malo, que algo sea capricorniano no significa que sea totalmente malo. Cuando yo hablo de lo capricorniano, hablo del arquetipo en general. Conservar tradiciones o costumbres del pasado no siempre es negativo. Claro que tiene su cara de sombra y su cara de luz. Una sombra que pues sí, ahí está un machismo muy arraigado contra las mujeres, contra los homosexuales, una cuestión. Pero también vemos que hay unos valores muy fuertes en cuanto al sentido de lo que es la familia, como es un hombre que se hace cargo de una mujer, no puede abandonar a esa mujer, tiene que hacerse cargo. Entonces esa es la parte buena de esa tradición, porque solo cuestionamos, criticamos, juzgamos. Al mundo musulmán lo hemos juzgado mucho, pero también tenemos que aprender de ellos. Hay muchas cosas que aprender de ellos. Entonces, pues, obviamente, aquí en Afganistán hay, así como en todos los países del mundo islam, hay unas alas mucho más extremistas que otras. Otros son mucho más flexibles con el tema de la mujer, como es eso de que una mujer no se puede reír, como es eso de que una mujer no puede estar ahí cerca de su familia, de su hombre, de sus hijos. Bueno, todo ese tipo de cosas, o que una mujer no puede estudiar, conducir un carro, bueno, ser productiva, en fin. Entonces yo creo que si esto pasa a manos de China, pues las cosas cambian, porque no creo que los talibanes puedan ser tan extremistas en su manejo.
si van a tratar con China, porque son aguas muy distintas. China viene de ese comunismo de no religión, China viene de ese concepto de que todos tienen que ser productivos, hombre, mujer, todos tienen que trabajar, todos tienen que producir en la fábrica, todos tienen que producir. Entonces viene de ese concepto, entonces va a chocar un poco con Afganistán, pero de todas maneras se van a comprender mucho más porque son países vecinos. Afganistán colinda con China. Afganistán está más allá de Siria, más allá de Irak, más allá de Irán. Está ya pegado con Pakistán, cerca de la India y colindando con China. Limita con China. Está al sur de todos estos países prorrusos que son Uzbekistán, Tayikistán, todos esos países prorrusos que están ahí debajo de Rusia, pues Afganistán los tiene ahí. Al norte de Afganistán están todos esos países. Entonces Afganistán tiene que ver mucho más con China, con Rusia, que con Reino Unido o con Estados Unidos, que están mucho más lejos. Y de hecho, pues vemos en su carta cómo China funciona para Afganistán en el eje casa 10 en Libra, casa 5 en Tauro, casa 4 en Tauro. Entonces tiene mucho más que ver con la energía de Afganistán. Sin embargo, pues el tránsito de Júpiter activando al Urano natal de Afganistán es que vamos a ver muchas revueltas. Esto que vimos que fue impactante, la gente cayendo del avión, este avión que de verdad me parece una rareza. Yo no sé si fue una cosa astrológica y ya, bueno, si se dio la casualidad de que el avión tenía ese número, por Dios, pónganle, échenle pintura, bórrenlo, pónganle una cinta, tápenlo, porque eso iba a dar mucho de qué hablar. Si es que era una cuestión de casualidad, tapen eso, porque pues no es diplomático que ese número se exhiba así. Si es que fue una casualidad del destino, de los astros, que ese número estuviera ahí. Pero a mí no me parece casualidad. A mí me parece que la magia, hacer magia, lo hacen en todas las esferas sí, las hacen en todas las esferas de la humanidad. Ricos, pobres, en todas las escalas, hacen magia. Cuando abrieron este proceso en Medio Oriente, con la caída de las Torres Gemelas, pues usaron ese número, el 9 de septiembre, y ahora lo cierran, están cerrando el ciclo con el mismo número. Usan toda esa simbología para abrir ciclos y cerrar ciclos. Es lo que yo pues creo. Si no fue una casualidad, entonces es magia aplicada. Recuerden que la numerología, con los números podemos hacer magia. En otro video, porque también voy a abrir, así como abrí una lista de reproducción para hablar de rituales de magia, también voy a hacer una lista de reproducción para hablar de numerología. Y allí vamos a estudiar ese número, el 911 o el 119. Vamos a estudiar lo que nos quiere decir, porque los números nos quieren decir muchas cuestiones. Pero aquí es sencillo, simplemente están cerrando el ciclo que abrieron, le están entregando esto, y pues fue muy triste ver a la gente ahí desesperada. La gente va a seguir más desesperada todo este final de año viendo ese Júpiter conectando con esta revolución. Se va a ver una revuelta aquí. Hay que seguir las noticias, abrir los ojos, porque esto está súper interesante. Si esto pasa a manos de China, pues ya ustedes entienden de qué se tratan las dos lunas llenas en Acuario, los próximos 200 años, la hegemonía de China. Ya entendemos de qué se trata la película. Bueno, amigos, espero les haya gustado este video de noticias astrológicas, una pequeña píldora, una pequeña nota astrológica. Luego profundizaremos mucho más en las diferentes cartas natales que puede llegar a tener Afganistán. Un saludo, un abrazo muy grande para todos. Chao, chao. ¿Qué esperas? Si te ha gustado este video, no olvides comentarlo, compartirlo y suscribirte a mi canal.
Esperanza Floriano.